El político yo creo que lo que quiere es perpetuarse en el poder. Y la manera de perpetuarse es maximizando votos. ¿Cómo se maximiza votos? Una de las maneras es generando costes intangibles y beneficios tangibles, porque vas a conseguir los votos de los que mejoras, pero no vas a perder el voto de los que empeoras, porque no se enteran tanto. Hay poca gente que tiene fuerza que va al unísono, en una dirección. Entonces, quien vaya al unísono cuando todo el mundo se está zurrando en todas las direcciones es el que domina. Yo no iría a ningún taxista en concreto a decirle eres una mierda de persona por ser taxista. Tú no tienes la culpa. La culpa está distribuida en el colectivo y no especialmente en el de los taxistas, sino en el político, que es la naturaleza de la interacción humana. Entonces el Estado ahí lo que tiene que hacer es decir, no es nada personal. Aquí socialmente vamos a hacer un pacto en el que todos asumamos un coste personal para beneficiar al colectivo. Esto parece bastante socialista, pero es bastante lo opuesto. Somos conscientes de que todos presionaríamos al Estado para beneficiar nuestro propio negocio, pero vamos todos simultáneamente a no hacerlo para que todos seamos mucho más prósperos. Si tú ves que los taxistas están cediendo su propio privilegio monopolístico a cambio de generar el beneficio colectivo, vas a estar mucho más dispuesto a sacrificar tu propio negocio monopolístico. ¿A qué crees que se debe que los negocios de taxi sean tan rentables o que la profesión de taxista sea tan rentable en muchas de las ciudades españolas, no en todas? Bueno, a ver, los taxistas al final lo que hacen es llevar a personas de sitio A a sitio B y las personas valoran ese servicio y le pagan lo que dice el taxista, ¿no? Entonces es un servicio y la gente lo usa. Al final eso es lo que hace que el taxista tenga un negocio. Claro, eso a nivel de modelo de negocio sería lo que justifica que cobres algo, ¿no? Porque si tú estás aportando algún tipo de valor a la sociedad, porque la gente valora moverse de un sitio a otro, estaría justificado que cobrases algo. Pero ese es un análisis binario que no está teniendo en cuenta factores que están afectando de manera severa al mercado, como por ejemplo es la limitada cantidad de licencias que hay para ser taxista en la mayoría de las ciudades españolas. Tú no puedes montarte un negocio de taxi si te da la puta gana. Tienes que someterte a la cantidad de taxistas. Hay un cupo. Solo puede haber 100 taxistas en esta ciudad. Más, sí. No. Entonces, como no puede haber más, por mucho que tú quieras, te jodes. Y luego también suele haber una cosa que es muy típico aquí. No sé muy bien cómo funciona en otros países, pero supongo que algo mejor que en España, seguro. Que las licencias, al ser limitadas, tienes que pujar por ellas. Entonces, las licencias en muchas ciudades llegan a valer 200.000 euros. No es una cifra demasiado descarada. ¿Por qué? Porque es lo que te permite operar en tu negocio pseudo monopolístico. ¿Y esas licencias quién las da? ¿Quién las da? Quién las dé es más o menos irrelevante. Aquí lo que importa es que el Estado vigila que esas licencias sean aplicadas a la realidad y que no se incumpla el cupo. Que si hay 100 personas que van a ser taxistas en esta ciudad, no vayan a ser 110. Entonces, si lo da un ente privado, como la normativa la redacta el Estado, es el Estado quien en última instancia está dando las licencias, aunque sea gestionado por un ente privado, que en muchas ocasiones es así. Pero en realidad es el Estado quien las está dando. Vale. O sea que este negocio yo lo veo como: te compras un coche, tienes gastos de gasolina, obviamente justo ahora quizás sea un mal momento porque los precios de la gasolina están en aumento, también los impuestos son gran parte del coste de la gasolina, entonces aquí hay varias cosas controvertidas que podríamos tocar, pero no es el tema de hoy, como siempre. Pero bueno, yo creo que el negocio básicamente sí es verdad, el modelo de negocio es mover a personas de un sitio a otro, pero está lo de las licencias y está también las regulaciones estatales que impiden que competencia de empresas multinacionales de otros países, como por ejemplo las de Estados Unidos, Cabify y Uber, ¿a qué se debe que no puedan venir a España a muchas de las ciudades? Pues al final básicamente es porque los taxistas aquí dentro tienen más capacidad de asociación que esas organizaciones, porque son como trabajadores independientes. Bueno, los taxistas en el fondo también, pero tienen más capacidad de asociación dentro de aquí y entonces pues, son capaces de hacer más presión y pueden, digamos, más factiblemente regular en contra de sus competencias. Claro, y Uber no vota en las elecciones. No, pero bueno, la gente...
No digo que si eres un político y vas a tomar una decisión, vas a tomar la decisión para favorecer a alguien que no vota o a alguien que vota. Ah, claro. Sí, ahí entra también el interés de... El político a ser reelegido. Y luego también está, yo creo que no es únicamente la capacidad de asociarse de Uber, Cabify y todas estas empresas que se dedican a, digamos, masificar y reducir los costes de manera profesional en el ámbito del transporte privado. Bueno, es público, pero es de individual. Transporte privado individual. O transporte público individual, como quieras llamarlo. No es solamente que estas no voten, sino que los que deberían de presionar al que se le está perjudicando en mayor medida, obviamente lo más tangible es a quien se le está perjudicando, que no puede venir a España a lucrarse a base de su negocio, porque claro, Uber no se puede lucrar en la misma medida que si el Estado no les diese por culo con regulaciones para que no pudiesen venir aquí. Pero claro, lo que no se ve tan tangiblemente es imagínate, yo uso el taxi. Yo una vez a la semana, una vez al mes, pillo un taxi y voy a mi casa, del trabajo a casa en taxi. ¿Por qué? Porque justo ese día me es inconveniente que coger el coche por algún motivo, o el transporte público, porque es muy tarde, o yo qué sé. Por cualquier motivo uso el taxi ese día. O habitualmente, es igual. Que yo tenga un coste mayor a la hora de pagar el taxi es menos tangible que si yo soy capaz de cobrar más a mis clientes por mi servicio. Si yo voy a ser... O sea, como es un porcentaje muy pequeño de mi sueldo que me estoy gastando en taxis, porque es inviable gastarse el 90%, vale, yo voy a estar menos incentivado a presionar al gobierno o a cualquier institución que se encargue de regular cómo de libre es el mercado del transporte privado, vale, que el que se gana el 100% del sueldo con eso. Ya. Entonces aquí ocurre que si a mí más o menos me la suda el precio y al tío que se gana la vida con el taxi no se la suda para nada, no es que a mí me la sude, o sea, sí, claro que me importa pagar más o menos, pero me importa aún un poco menos que él. Ya, pero como no hay alternativa tampoco... Bueno, sí, puedes coger el bus o puedes usar tu coche o puedes ir en bici, ¿sabes? Pero... Y como al final es como no ves la mejoría, no ves la mejoría como tangiblemente, entonces es como que, pues bueno, pues es lo que es y lo pagas. Claro, es que ocurre aquí una paradoja, que por cómo están organizadas las leyes de la física en este universo, nosotros no somos capaces de ver un universo alternativo. Hombre, no sé si... Aquí igual esto es mucha fumada, ¿eh? Pero, sí, un poco. Pero como no somos capaces de ver la alternativa a lo que hubiese sido, no somos capaces de ver cómo de próspera sería la sociedad si el mercado de taxis sería liberalizado, si hubiese liberalizado hace 20 años. Y como no es una falta o un error de comisión, y es un error de omisión. O sea, no es que el Estado esté perjudicando a la gente activamente, sino que está evitando que la gente se mejore, porque siguen lidiando con el mercado local incompetente que había antes. La economía tiende a globalizarse y tiende a entrar entes más competentes de la esfera internacional. El que tiene un negocio competente escala, aumenta de tamaño y tiende a abarcar más mercado. Y eso es como que así aumenta la eficiencia, la selección, la separación de labores en la economía. Pero claro, si Uber no vota, y si tu votante que sí vota, pero que no es capaz de asociarse de manera tan uniforme a favor de que se permite la libre competencia, porque a ti eso más o menos te la suda, porque estás muy ocupado buscando reducir la libre competencia dentro de tu propio sector, pues estamos en una situación en la que la proclividad al vicio es enorme. Así que si Uber y Cabify hubiesen venido a España, a muchas de las ciudades, el poder adquisitivo de los consumidores de servicios de taxi hubiese sido mayor. Pero como tú eso no eres capaz de verlo porque no sabes cómo sería el mundo paralelo en el que tuvieses mayor poder adquisitivo, más o menos te la suda. Entonces los errores de omisión, de no haber permitido que eso ocurriese, porque sería el ciclo natural de la globalización y la separación de labores, no te cagas en sus muertos, porque no es algo que tú sientas, es algo que no puedes sentir por definición, porque no ha ocurrido. Claro. Entonces, ¿a quién te vas a quejar si no eres más rico de lo que deberías haber llegado a ser? Claro, y además tampoco o sea, si no ha pasado, no puedes quejarte algo de que ni siquiera sabes si hubiera pasado o no. Hombre, te puedes pasar en otros países en los que sí que se ha permitido la libre competencia. Ya, pero hay ruido, porque hay muchas más medidas que se han tomado. Es que eso es. Al final, solo cogiendo esa variable no sabes si hubiese llegado a más riqueza, menos, muchísimo más, muchísimo menos. Al final... Tienes razón. Siempre se puede hacer lo que en inglés se llama el cherry pick y pillar información que apoye cualquier ideología. Si quiero apoyar medidas socialistas, como eso hay tantas medidas que se han tomado aleatoriamente en la economía y alguna de ellas será más o menos tirando a ideología socialista y habrá, por algún motivo, mejorado la economía,
aunque la mayoría no lo haga, puedo seleccionar esas medidas, enseñarlas en un estudio todo prestigioso y decir, fíjate qué estadísticas más buenas tengo sobre medidas que son socialistas, por lo que habría que abogar por esa. Y puedo decir lo opuesto sobre medidas liberales. Pero claro, yo, teniendo hacia el libertarianismo, diría que estadísticamente es mejor las medidas liberales y que lleva a la prosperidad. Pero bueno, eso es más o menos indiferente del tema de hoy. Sí. Entonces, como es una desgracia de que es intangible, porque esto lo hablamos en un episodio anterior. Si yo evito un enriquecimiento o el nacimiento de un familiar tuyo, el nacimiento de un familiar tuyo igual no, porque tendría que haber interferido de alguna manera, pero yo qué sé, si hago algo que te perjudique de manera que no sea... Si en vez de perjudicarte evito que mejores, no te enteras o te enteras menos. Aunque sea la misma magnitud de empeoramiento neto, pero si te perjudico y hago algo para que te jodo la vida en algún aspecto, lo que tenías antes ahora empeora, ahí ya te quejas. Sí. Entonces, lo que ocurre aquí es que los taxistas, al ser expuestos al mercado internacional de transporte, sabían que iban a tener que reducir los costes y reducir sus márgenes, que es lo que ocurre con el libre mercado, que los costes se reducen, el poder adquisitivo aumenta y hay que readaptarse a lo que es competitivo ahora. Es muy cómodo decir que yo no quiero readaptarme y quiero seguir viviendo como vivía antes porque mi mercado no estaba internacionalizado. Entonces, en el momento en el que se internacionaliza, pierdes el negocio si es que no eres competente, como creo que es la mayoría de los negocios de taxi de España. Pero claro, es como que hay un sesgo, el status quo. Como es lo que tenemos, se presupone que es mejor. Y los taxistas dicen, como esto ha funcionado hasta ahora y no hemos muerto todos... ¿Crees que es por eso? Parte sí, no todo. Otra parte es por capacidad de asociarse de los taxistas y no de los consumidores que tienen peor poder adquisitivo. Otra parte es también porque Uber y Cabify no votan. Al final esto es como las tasas que ponen a productos que vienen del extranjero dentro del país. Exacto, sí, tal cual. Al final es lo mismo. Sí. Es evitar competencia extranjera para mejorar a productores locales y perjudicar a consumidores locales. Aunque netamente para el país sea malo, como se ha demostrado, Franco en la primera parte de su dictadura quiso instaurar en España una autocracia. Una economía autosuficiente, no depender de ningún otro país. La autosuficiencia llevó a España al auténtico colapso económico. Yeah. Luego en la segunda mitad se mejoró en ese aspecto, pero aún así se demostró que eso era negativo. Y que por mucho que en el corto plazo vayas a mejorar a los productores locales porque sí, van a ser capaces de vender más porque tienen que lidiar con menor competencia, los consumidores progresivamente y a largo plazo verán su poder adquisitivo muy empeorado en comparación con lo que sería la alternativa. Y no solamente con lo que sería la alternativa, sino con lo que fue el pasado. Porque si tienes un negocio dado y no hay manera de que lo pierdas, tus incentivos a mejorarlo son nulos. En el extremo. Obviamente puede ser más o menos competitivo porque hay más probabilidad o menos de que haya competencia. Pero en el extremo, en el negro, por ejemplo, en vez del blanco y el negro, que entre medios hay un infinito de grises, está el tengo un negocio monopolístico, soy un funcionario, por ejemplo, y no hay quien me vaya a sacar de este trabajo, y da igual lo que haga, voy a seguir teniéndolo, por lo que voy a intentar reducir mi carga de trabajo mediante el tratarte mal, como hablamos en uno de los otros anteriores episodios. Y en el otro lado estaría estoy sometido a las leyes del mercado, si es que me porto mal con alguno de mis clientes voy a acabar siendo perjudicado y se va a demostrar, voy a sentir en mis propias carnes las consecuencias negativas de mis actos. Pero quitando el skin in the game de la situación, haciendo que la gente no suma los costes de sus acciones, haces que por un lado la gente, tú como político te beneficias de que estás mejorando la vida de algunas personas de manera tangible, de los que tienen el negocio monopolístico, y estás perjudicando a gente de manera intangible, aunque el perjuicio sea mayor. Yeah. Como lo único que importa es la sensación que se tiene generalizada o el apoyo total de votos que tienes, en la política ocurre aquí una desgracia, que es que para conseguir más votos tienes que generar beneficios tangibles. ¿Cómo se generan beneficios tangibles? Ocultando los costes, porque no hay nada gratis. Entonces, si ocultas el coste y tienes el beneficio muy tangible, tendrás votos y no tendrás a ti que eres consumidor potencial de taxis, ¿cuánto te importa que el gobierno haya tomado una medida para mejorar a los taxistas? Pues no tanto como te podría haber importado una medida que te hubiese mejorado a ti. Yeah. Entonces aquí entramos en que si tú sientes que los demás están tomando medidas que les mejoran a ellos pero que les perjudican al colectivo, vas a estar mucho menos dispuesto a sacrificarte tú por el colectivo. Yeah. Hostia, claro. Al final es como un círculo vicioso, tío. O sea, los colectivos capaces de asociarse hacen presión y cuando sus demandas son aceptadas, luego lo recompensan, digamos, dando votos, ¿no? Sí. Entonces, el interés que tiene el político no es, en este caso, para
todo el mundo, digamos, ¿no? O sea, sería solo para ese colectivo. El político yo creo que lo que quiere es perpetuarse en el poder. Y la manera de perpetuarse es maximizando votos. ¿Cómo se maximiza votos? Una de las maneras es generando costes intangibles y beneficios tangibles, porque vas a conseguir los votos de los que mejoras, pero no vas a perder el voto de los que empeoras, porque no se enteran tanto. Ya, pero siempre te vas a fijar en los colectivos más grandes, ¿no? Hombre, claro, sí, hay un colectivo que está asociado, que está igual de asociado que otro, pero uno es 3 veces más grande, mejorarle te va en igualdad de condiciones te va a dar más rédito político. Entonces, claro, ahí tenderás a fomentar medidas que ayuden a más gente. ¿Y tú crees que como ciudadanos, o sea, como contribuyentes, no se podría llegar a asociar de alguna manera? En plan, una sociedad... Es más difícil también, entiendo, ¿no? Porque es más difícil agrupar un grupo muy grande que a uno menos grande. Yo creo que no se trata del tamaño, sino de la alineación de intereses. Tú como contribuyente o como consumidor, ¿cómo de alineados tienes los intereses conmigo, que también soy contribuyente o consumidor? Porque puede que tengamos ideologías distintas. Es como pues que bajo la lógica que estamos siguiendo ahora mismo sería eliminando esas medidas que protegen a colectivos centralizados y no dar preferencias, ¿no? Sí. Claro que objetivamente el mundo sería mejor si todo el mundo fuese capaz de asociarse de la misma manera, pero eso no ocurre. ¿A qué se debe que los contribuyentes y los consumidores no se asocien de la misma manera que los productores y los funcionarios o pensionistas? A que los intereses de los pensionistas están muy alineados, están todos en la misma dirección. A ti como pensionista siempre te va a beneficiar que aumenten las pensiones, por mucho que la sociedad se distribuya el coste. Pero a ti como contribuyente no estoy tan seguro de qué es lo que te beneficia a nivel personal. Quizás estés esperando jubilarte pronto, entonces pienses que el sistema público de pensiones sea bueno. O quizás como contribuyente seas simultáneamente contribuyente, consumidor y taxista. Entonces ahí ya tienes a alguien que es contribuyente y está yendo en la dirección opuesta de la media de los contribuyentes. Entonces hace que la media se mueva hacia el lado de los taxistas. Hay gente yendo en direcciones tan opuestas, en todas las direcciones, que se queda neutro, se neutralizan las fuerzas. Pero hay poca gente que tiene fuerza que va al unísono, en una dirección. Entonces quien vaya al unísono cuando todo el mundo se está zurrando en todas las direcciones es el que domina. Vale, al final he estado otra vez pensándolo en blanco-negro, ¿sabes? Sí, es normal, todos lo hacemos. Pero es verdad. Entonces, lo que tú decías de que cómo podemos asociarnos nosotros para hacer eso, pues es que es muy jodido, porque aquí ocurre una tragedia de los comunes. ¿Yo qué incentivo tengo a hacer una asociación de contribuyentes? Bastante pequeña. Sí. Porque no me va a beneficiar a nivel personal tanto como se va a beneficiar el colectivo. O no me voy a beneficiar a nivel personal tanto como el coste que voy a asumir. Entonces voy a infraproducir de esta reclamación de lo que es correcto a nivel social. A pesar de que si tu reclamación te va a dar a nivel personal menos de lo que te va a costar, eso se tiende a infraproducir. Y eso es lo que ocurre a nivel de contribuyente y de consumidor. Pero a nivel de productor y de funcionario o de pensionista ocurre lo opuesto. Pero al haber situaciones mucho más diferentes, es más difícil que todos estén de acuerdo en lo mismo. Pero cuando todos más o menos lo que quieren es pues recibir mi pensión o yo qué sé, tío, o mantener nuestro puesto de trabajo, que es el taxi, o sea, ahí tienen ese objetivo ya en común, que en plan todos van a estar de acuerdo en eso. Eso es. Entonces, están un poco más a un lado que el ciudadano medio, digamos, ¿no? Que hay un montón de cosas diferentes. Sí. De situaciones, no cosas. Y en el caso del ciudadano medio, la tragedia de los comunes, en el sentido de que infraproduces la queja para beneficiar la situación de tu colectivo o la del colectivo mayor general posible, que es la Unión Europea o de España o del mundo en general, es en mayor medida la tragedia de los comunes que en colectivos que están mejor asociados, porque sientes de manera más tangible el beneficio, porque el beneficio está más concentrado en la gente como tú, entonces vas a sentir un porcentaje mayor del beneficio que se va a generar a base de tu queja. A pesar de que, obviamente, si yo fuese taxista y tuviese mi negocio corrupto o monopolístico de cualquiera de las ciudades que hay en España, a pesar de que eso fuese así, quizás no vería rentable en términos pragmáticos ir a una manifestación a favor de los taxistas, a pesar de que mi colectivo esté muy asociado y sea muy capaz. Yeah. Porque que tú vayas no va a mejorar en especial tu situación, pero el sentimiento de comunidad y de tangibilidad de los beneficios que buscas o que vas a generar a base de la queja es más tangible que en el otro caso. Y eso es lo que hace que no se asocie la gente en un sentido y sí en el otro. Has dicho una cosa, y esto es más pregunta por curiosidad. ¿Consideras a los taxistas o a las organizaciones que son defendidas de cierta manera corruptas?
Claro, es que ellos no tienen la culpa, es el sistema. Es el sistema político. Es que eso es, al final... Es como cuando dije que yo, si fuese un funcionario, haría exactamente lo mismo que los funcionarios. Tú eres una persona y te ha tocado o has acabado siendo taxista. Yo no iría a ningún taxista en concreto a decirle eres una mierda de persona por ser taxista. Tú no tienes la culpa. Claro. La culpa está distribuida en el colectivo y no especialmente en el de los taxistas, sino en el político, que es la naturaleza de la interacción humana. Si tú quieres maximizar votos, vas a generar beneficios tangibles, como he dicho antes, y vas a guardar o esconder los costes debajo de la moqueta de manera intangible, si es que se puede. Entonces eso lleva al vicio absoluto y hace que España siga siendo uno de los países más mediocres dentro de la Unión Europea, por desgracia. Y claro, los incentivos de la gente a informarse de este tipo de temas son bastante reducidos, como hablamos en la última ocasión del el mito del votante racional de Bryan Caplan. ¿Para qué te vas a informar si total no lo que tú hagas a nivel pragmático te va a beneficiar más estudiar cosas sobre tu negocio para mejorarlo? Ya, pues no sé, tío, es verdad. Entonces tampoco es que los funcionarios, ni los pensionistas, ni los taxistas, no es que sean mala gente en sí, sino que son parte de un sistema vicioso. Es como si vas a donde un heroinómano y le dices, ¿tú por qué eres heroinómano? ¿Eres una mala persona por el hecho de haber caído en el vicio? No. Es simplemente que es la naturaleza de la interacción. Al final ellos lo que están haciendo es pues mirar bajo su beneficio personal y... O sea, si yo he sido taxista toda la vida y de repente viene un jambo y hace que yo deje de trabajar, pues ¿en dónde puedo trabajar? Si... Es que no sé, al final ellos están mirando por sí mismos, no están haciendo nada mal en sí. Entonces, las medidas que se tienen que tomar desde los entes públicos, yo veo al Estado, la única justificación que veo para la existencia del Estado es internalización de costes. Evitar que ocurran tragedias de los comunes en el mercado, como por ejemplo la infraproducción de este tipo de asociaciones. Tú no te asocias porque no te sale rentable. ¿Por qué? Porque los costes de asociación son enormes. No. Para asociarse entre contribuyentes habría que asumir un coste mayor que el beneficio que se generaría. Entonces no se acaba haciendo. Entonces el Estado ahí lo que tiene que hacer es decir, no es nada personal. Aquí socialmente vamos a hacer un pacto en el que todos asumamos un coste personal para beneficiar al colectivo. Esto parece bastante socialista, pero es bastante lo opuesto. Somos conscientes de que todos presionaríamos al Estado para beneficiar nuestro propio negocio, pero vamos todos simultáneamente a no hacerlo para que todos seamos mucho más prósperos. Si tú ves que los taxistas están cediendo su propio privilegio monopolístico a cambio de generar el beneficio colectivo, vas a estar mucho más dispuesto a sacrificar tu propio negocio monopolístico. Es muy difícil convencer a la gente para que haga eso, yo creo. Sí. Para que acepte eso, o sea... Algo curioso, No sé. parecido ocurrió con el tabaco y la prohibición del tabaco dentro de locales interiores. Si tú prohíbes el tabaco en tu local, los fumadores se quejan y hay problemas y pierdes mucha clientela porque eso era impopular, prohibirlo tú individualmente. Pero si viene el Estado... Entonces la cosa lo que ocurría es que si tú lo prohíbes pierdes clientela y otro que no lo haya prohibido ir hacia ahí. Entonces siempre hay incentivos a tocar el sistema y aunque se sepa que colectivamente es mejor prohibir el que se fume en interiores, nadie va a tomar la decisión de hacerlo. Entonces lo que hace falta es un ente coactivo externo que fuerce a todos a hacerlo simultáneamente. Pero claro, ¿quién va a votar a ese? Nadie. Entonces aquí estaríamos entrando en la tecnocracia. En si está justificada que haya una especie de dictadura que vaya en contra del interés individual de todo el mundo para beneficiar al colectivo de todos y así que se genere un mayor beneficio para todos. Bueno, a ver... Bueno, ahí al final sería también otra vez lo de la escala, pero yo creo que en la mayoría de sitios ya se ha tomado esa medida. Yo creo que la gente en sí, esa medida en concreto sí que ha sido demandada, ¿no? Porque si no, no estaría en todos sitios. Y bueno, da igual eso en sí. ¿Tú para esas ocasiones justificas el Estado? Por supuesto, es el único sitio en el que yo lo veo justificado. Es en ¿El los único sitios... sitio? Sí. No es el único sitio en el que lo veo, sino que es la naturaleza de la interacción que es el Estado el único capaz de gestionarlo y se ha demostrado que el mercado es incapaz. Si el aparato político va a gestionar algo y el individuo es capaz de presionar al aparato político para buscar su propio beneficio a cambio de generar un perjuicio intangible, eso va a tender al vicio absoluto. Entonces, la labor del político es internalizar los costes y los beneficios para que todo el mundo sea consciente de todos los costes y todos los beneficios que está generando y que supuestamente sea incorruptible, obviamente, para que no haya manera de hacer que el político te favorezca a ti a cambio del perjuicio. Yo qué sé, pues, cobras 10 euros de todos los contribuyentes y se lo das a uno y pues es una fundación así todo guapa de lo que sea y eso es un chiringuito y pues eso es el caso típico, prototípico en España, porque el coste se ha distribuido. Entonces,
es la labor del Estado evitar que esa tragedia de los comunes ocurra. Otro ejemplo existe en las emisiones de dióxido de carbono. Si se considera que las emisiones de dióxido de carbono van a ser netamente negativas, que el Estado ponga unas licencias de emisión de carbono permite que las pujas, si ya se han emitido muchos dióxido de carbono a la atmósfera y el Estado quiere decir solo se va a emitir X cantidad de dióxido de carbono para internalizar los costes del cambio climático, nadie haría eso en el mercado libre. Tú en un mercado libre, como nadie va a venir a donde ti a quejarse de que haya subido 1 grado la temperatura, que no es que yo considere que la emisión de dióxido de carbono sea necesariamente mala, y quizás haya muchos sitios en los que sí que esté justificada, pero claro, en el extremo, obviamente es malo. Vale. Entonces, como el que a ti que te está perjudicando que un tío en Madrid ahora mismo esté yendo a 200 por hora en un Ferrari consumiendo 20 litros de gasolina a la hora. Absolutamente nada. Intangible. Cero. Es súper intangible. Entonces, no te vas a quejar, no te vas a asociar con nadie para hacer eso. Entonces, el coste de asociación es enorme. Entonces, que la única manera de internalizar los costes en el tío, internalizar la totalidad de los costes que estás generando, que se están distribuyendo en toda la población, es mediante el Estado, que es un ente centralizado. Y aquí también ocurriría una tragedia de los comunes a nivel internacional. España, ¿para qué iba a poner las cuotas de dióxido de carbono cuando otro país quizás no lo está haciendo? Entonces vas a ser tú menos competitivo, obligando a tu ciudadanía a que no emita cuando ellos sí que van a emitir lo mismo, por lo que van a ser más competitivos y ellos van a estar contribuyendo a la contaminación que tú vas a estar sufriendo. No estás nada incentivado a hacerlo. Es como si otro negocio está viviendo a costa de los otros y tú vas a ser el tío que vaya a hacer las cosas bien. Es como, yo no reciclo, tú sí reciclas. ¿Vas a ser tú el tonto que recicle para mejorar mi mundo? No. Tú vas a decir, si otro no recicla, voy a ser yo el que más contamine. ¿Y eso es lo que pasa? Hombre, a ver, generalizando, entiendo que sí. Claro, no estoy justificando aquí un Estado mundial, pero en el extremo de argumentos se tendría que generar el Estado mundial que regulase la cantidad de emisiones de dióxido de carbono y de cualquier otra sustancia. Pero bueno, sin tener que irnos tan en el extremo, porque las emisiones de dióxido de carbono son el paradigma del fallo de mercado, si es que fuese negativa, que no estoy necesariamente posicionándome en contra de los combustibles fósiles. La naturaleza de la interacción y del argumento de este episodio se ve más claro e imposible en el caso de los combustibles fósiles. Como decía antes, tú te beneficias de emitirlos, todos se perjudican, nadie se va a asociar para evitar que tú los emitas. Entonces, si no es el Estado el que internaliza todos los costes en ti mediante una cuota, eso no se va a acabar internalizando. Pero al final el Estado es... O sea, las decisiones que toma el Estado vienen repercutidas por lo que quiere la gente, en general. Y la gente es estúpida. Entonces aquí estoy justificando parcialmente una tecnocracia. No sé, a mí me parece, no sé, que en sí, no sé, puede llegar a tener sentido, pero no sé, me parece un poco en contra de un poco los derechos humanos, no sé. Es precisamente a favor de los derechos humanos. El derecho humano es como que tener derecho humano... Yo como ciudadano de esa tecnocracia supuesta, si estoy hasta la polla de los tecnócratas, les podría echar de algún modo. Podría cambiar algo. O sea, no yo, sino en plan... La ciudadanía en general. En general. Es que si no, eso es una dictadura. Sí, es verdad. Hace falta... Tiene que haber una sensación de representación en el aparato político para que todo sea estable. Es que, no sé. Claro, es que cualquier dictadura, tío, no sé, tío. Tiene razón. A lo mejor es verdad que la mayoría de la peña no es tan culta como un porcentaje súper concreto de gente que se ha pasado la vida estudiando, pero tú eres igual de persona, tío, y no sé, o sea, tienes que poder... Se te tiene que presuponer igual de moral que cualquier otra persona y que tú tomes la decisión y no otra. Entiendo que se juzgue como negativo. Y aunque no fuese negativo porque objetivamente se considerase que es lo mejor porque tenemos a los mejores mandatarios, la sociedad no lo aceptaría. Ya, es que no sé. Entonces yo creo que quizás me he excedido con mi afirmación de que estoy justificando aquí la tecnocracia y quizás no sea lo correcto, sino que lo correcto sería un progresivo avance hacia el conocimiento de los costes y los beneficios de las acciones que toma la gente. Ahora la gente no lo sabe en tanta medida, que la gente poco a poco lo vaya sabiendo mediante escuchar este podcast o escuchando a Juan Ramón Rayo, por ejemplo. Que claro, aquí os estoy vendiendo ideología capitalista. Podéis... No, pero simplemente juzgar la naturaleza de la transacción, ver los costes y los beneficios. Eso yo creo que independientemente de tu ideología vas a estar bastante de acuerdo en que todo el mundo tiene que asumir los costes y los beneficios de las acciones que han tomado. Yo no voy a vender ninguna ideología porque no sé cuál es la mejor, digamos. No sé si se puede considerar una mejor, peor, pero yo sí que creo que la gente tiene que ser consciente del
del hecho, eso, de que no hay nada gratis al final, ¿no? Yo creo que como conclusión, volviendo un poco al tema principal, ¿no? De la seguridad social a cargo de la empresa, vacaciones pagadas, y había un ejemplo más que no me acuerdo ahora mismo. Pero eso, que... sí, las 14 pagas en vez de 12. Que no... Eso, que no te están pagando más. Que al final, eso, todo tiene un coste y beneficio. Cierto, sí. Es más o menos lo que yo estoy diciendo y sin querer sesgar a la gente o adoctrinarles en una dirección, creo que nadie puede discutirme que lo que acabo de decir, de ser consciente de los costes y los beneficios, es bueno. Si alguna definición de sabiduría es la correcta, yo creo que es el ser consciente de las consecuencias a largo plazo de tus acciones es la sabiduría. Esa es la definición de sabiduría que en alguna vez he mencionado, que yo creo que es la correcta.